Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto para mí. Vamos con el siguiente tema de la semana del 27 al 31 de julio. Con el segundo tema vamos a ver la literatura contemporánea. En la clase anterior veíamos la literatura modernista. Ahora vamos con la literatura contemporánea. Ustedes su contenido lo encuentran en la página 188 y 189 de sus libros. Iniciamos. En la literatura contemporánea fue un movimiento que generalmente trascendió diferentes características. Es una perspectiva de vida para el hombre, de un mundo tradicional que busca verdades absolutas. Se pasó a uno que tiene que ser relativa toda afirmación de un cosmos racional y empírico. Entonces vemos ahí la imagen, el contexto de los temas y rasgos acerca de la literatura contemporánea y sus características. Vamos a comprender en este caso qué es la literatura contemporánea. Su situación cultural. El mundo cultural del modernismo se rige por tres factores fundamentales, que en este caso tienen mucha relación en cuanto al modernismo. Sociedad del mercado, ya que la cultura se rige por las leyes y la oferta y la demanda. Aquí nacen esas estrategias de la sociedad del mercado en la literatura contemporánea. También nacen nuevas tecnologías. La aparición de las ordenadoras de Internet cambian la forma de reproducir el arte. El posmodernismo, en este caso, es una literatura actual. Hay una ausencia de tendencias que lleva a que convivan autores de diferentes estilos con una idea de arte determinada. Visiones del mundo contemporáneo, la religiosa, la naturalista, la griega o clásica, el realismo, la visión postmoderna e idealista, diferentes ideologías que se tenían en ese entonces. La presencia de los medios en la literatura contemporánea, tenemos la televisión, como recuerdan, surgen nuevas tecnologías, la radio. La radio y la televisión combinan distintos discursos que aparecen en los textos literarios, como las crónicas de la realidad, historias de ficción, avisos publicitarios, relatos de eventos deportivos. El ritmo propio de la televisión influye en los textos. Entonces, en la literatura contemporánea del siglo XXI nace la tecnología, ¿verdad? Un aspecto bien importante el cual todo el mundo utiliza. Y también nacen los medios de transporte y de comunicación que conectan al mundo, ¿verdad? Uniendo ámbitos geográficamente disímiles y distantes, ¿verdad? Tenemos las características también de la literatura contemporánea, las tendencias literarias que desde el existencialismo de la segunda posguerra hasta nuestros días han surgido y son múltiples. Sin embargo, por debajo de las diferentes modas literarias se puede descubrir algunos elementos que permanecen y que sirven como comprender la situación actual. En la segunda mitad del siglo XX, el posmodernismo y la literatura contemporánea se caracteriza por la tensión entre los conceptos de modernidad y posmodernidad. Entre estos conceptos se caracterizan las sociedades estas últimas décadas. Y nacen ciertas características. La tecnología, la sociedad que va desarrollándose poco a poco, y las ciencias humanas, que consisten en el desarrollo de la economía y la antropología para lograr un mundo mejor. Y tenemos otras características ahí de la literatura. El narrador ya no es omnisciente. El lector tiene que adoptar una postura activa frente a lo que es contado, ya que lo narrado no aparece como algo perfectamente explicado, ¿verdad? Depende del análisis y la comprensión que usted haga. Se rompe con las unidades de tiempo y la realidad. El desarrollo de la obra es ahora sin principio ni fin. Los personajes aparecen y desaparecen en las obras narrativas de la literatura contemporánea. La historia que se narra es una justificación para que el autor exponga sus propios criterios sobre el argumento. Como le decía, el análisis, la subjetividad, la perspectiva que toma el lector al momento que está leyendo las narraciones, ¿verdad? Cabe el principio de individualidad y el valor de la sabiduría que se necesita para poder interpretar los textos, ¿verdad? En cuanto a sus propios criterios, en cuanto a los argumentos.
Aparece también la figura del protagonista colectivo. Entonces, en este caso, en grandes rasgos, esta es la literatura contemporánea, donde tenemos la presencia de los medios, como la televisión, la radio que hablábamos, la tecnología que en ese momento se llevó a cabo. ¿En dónde? En la literatura contemporánea. Esta información, chicos, ustedes la encuentran en la página 188 y 189 de sus libros. Entonces, generalmente en la literatura o en la poesía contemporánea también encontramos autores como José Saramago y Elías Canetti, que son autores que marcaron de una forma trascendental en la literatura contemporánea. Entonces, jóvenes, en forma resumida, esta es la literatura contemporánea. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre.